Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos que hablar acerca de Aston Martin, tenemos que hablar acerca de mejoras también por parte del equipo McLaren, del equipo Alpine, tenemos que hablar acerca de Red Bull y todos los temas los cuales vamos a tratar los tendréis detallados en la descripción de este vídeo en el momento en el que darán comienzo, por si queréis saltar algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo primero por el tema con relación al equipo Aston Martin, porque Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo Aston Martin, ha confirmado que se van a inspirar en el suelo de Red Bull que se pudo ver en este último Gran Premio de Hungría nuevamente, donde además se vio que Red Bull había introducido modificaciones en el suelo en este paquete de mejoras que introdujeron en Hungría. Además ha confirmado que ya tienen mejoras programadas para próximas carreras, confirmando las noticias que ya estaban viniendo por parte del equipo Aston Martin, y comenta que espera conseguir volver a tener un rendimiento mucho mejor del que hemos visto en las dos últimas carreras. Esto es todo lo que ha dicho y de forma muy resumida el jefe de rendimiento del equipo Aston Martin, Tom McCulloch, que vamos a ir parte por parte por todo lo que ha comentado. Para empezar, simplemente deciros, hemos hablado en muchas ocasiones sobre informaciones, hemos hablado sobre declaraciones por parte de Aston Martin cuando venían mejoras, y muchas veces sobre todo en cuanto a declaraciones, porque en cuanto a información, si ya salen medios contrastados informando, diciendo que esto va a ocurrir, normalmente es obviamente porque tienen información y así lo ha acabado siendo, pero por ejemplo el fiasco que hubo, por ejemplo, en las mejoras de Silverstone, que fueron inexistentes porque no llegaron, pese a que desde el principio de temporada nos lo habían estado diciendo, era por declaraciones del equipo Aston Martin. Estas declaraciones normalmente sobre todo habían venido por parte de Mike Krack. Cuando Tom McCulloch ha dicho que vienen mejoras o que sí que van a mejorar, es que sí que han acabado llegando. Las dijo, por ejemplo, en Canadá, las avisó antes de España, que nadie más las había dicho, que ningún medio las había comentado, que Mike Krack no las había comentado tampoco, y efectivamente acabaron llegando esas mejoras. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero esto todo llega por parte de Tom McCulloch en una entrevista que le hicieron, en unas declaraciones que ha respondido a la pregunta que le dieron desde el periódico español Mundo Deportivo, previas además al Gran Premio de Hungría, donde ya se había podido ver esta imagen del suelo del Red Bull. Esta imagen del suelo Red Bull es de parte de Checo Pérez, es el monoplaza del piloto mexicano en el momento de los libres 1, en aquella colisión que tuvo fortísima contra el muro, nada más dieron comienzo los primeros entrenamientos libres en Hungría, y se pudo ver esta foto del suelo, que ya habíamos visto el suelo del Red Bull y ya sabemos que es el mejor fondo que hay ahora mismo en la parrilla de la Fórmula 1, pero sobre todo lo más destacable era, primero, esta parte de aquí, esta parte que es mejorada, que no había en el suelo de monoplaza cuando lo pudimos ver en Mónaco, y eso es lo que se pudo llegar a comprobar en el pasado Gran Premio de Hungría, que al final Red Bull todavía había seguido mejorando, y este va a ser el suelo de Red Bull hasta final de temporada, porque el equipo ha confirmado que no van a mejorar nada más el coche, salvo llevarán algunas actualizaciones específicas para circuito, cambios en los alerones, cambios en no sé qué, en algún sitio específico, quizá en la refrigeración, pero serán únicas, exclusivamente específicas para cada circuito. Así que este es el suelo que vamos a tener de Red Bull hasta final de año, y esto es lo que hemos podido ver, ya es el suelo definitivo de Red Bull con ciertas actualizaciones desde Mónaco. Por esto os decíamos, para empezar, y el suelo de Mónaco, copiarlo tampoco te servía, porque tú copias el suelo de Mónaco y luego hasta que llegues a copiarlo, que a saber cuándo llegas, porque posiblemente desde Mónaco todavía no tendrías ese suelo, y aún así todavía, como digo, pues Red Bull habría conseguido mejorar. Aún así, ya os hemos dicho en muchas ocasiones, y sigue siendo así por supuesto, que este suelo lo hemos visto nosotros. Quiero decir, por eso también esta noticia es tan destacable, porque es la primera vez que nosotros lo llegamos a ver, porque es la vez que nosotros, porque al final al levantar el monoplaza se han podido hacer imágenes. Esto os los traigo siempre muchos jueves, donde se llegan a comprobar que se ven ciertos aspectos de los monoplazas que normalmente no se ven. Incluso os he llegado a poner fotos de suelos de monoplaza, os puse una de Ferrari antes del Gran Premio de Austria, si no recuerdo mal, fue cuando se pudo llegar a ver un periodista que lo consiguió cazar, que estaba en el paddock, ese suelo del monoplaza, pero es que eso se ve constantemente en el paddock y los equipos tienen muchos fotógrafos para ello. Pero bueno, que eso es lo que dice Tom McCulloch, y es lo que dice de que van a tomar inspiración, no van a copiar directamente, pero sí que pueden llegar a tomar esa inspiración. A la respuesta de si se inspirarán, si copiarán este suelo que se ha podido ver en este Gran Premio de Hungría, lo que respondió Tom McCulloch a Mundo Deportivo, a Fabio Marchi,
periodista muy bueno que es español, que está allí en todos los circuitos, mandado por Mundo Deportivo, lo que dijo Tom McCulloch es: nosotros siempre miramos cualquier foto y siempre intentas entender cómo evolucionar de la mejor forma. Este año o el próximo, pues el coche es una continuación. Lo que vamos a usar este año lo usaremos para el próximo, y en elemento como el suelo tenemos más evoluciones en camino este año, igual que otros también tendrán las suyas. Eso también, este vídeo además lo vamos a hablar mucho también acerca de mejoras y lo vamos a ir viendo, pero eso es lo que dice, ya nos confirma, y no es por haber visto este suelo del monoplaza, este suelo lo pueden llegar a utilizar y seguro que ya lo habían visto incluso por el paddock, pero ya tienen mejoras programadas, es lo que comenta Tom McCulloch. Ahora vamos a hablar al respecto sobre ello, pero para finalizar lo que dice es: así que, contestando a tu pregunta, siempre le echas un buen vistazo y vamos a seguir llevando actualizaciones al coche para mejorar el rendimiento este año. Eso es lo que confirma el jefe de rendimiento de Aston Martin, que van a intentar seguir mejorando, seguir trayendo actualizaciones, y eso nos confirma las informaciones que estaban saliendo desde España, sobre todo es donde han salido, sobre todo el primero que lo llegó a decir fue José María Rubio, un periodista muy bueno que también está en los circuitos, también está enviado, es bastante amigo de Fernando Alonso. Para que os hagáis una idea, José María Rubio es la persona que después de los test de postemporada el año pasado en Abu Dhabi en 2022, después de concluir el Gran Premio de Abu Dhabi, a la semana siguiente hubo unos test de postemporada, como ya lo sabéis, donde Fernando Alonso pudo probar el AMR22, y ahí lo que dijo José María Rubio es que las sensaciones que había en Aston Martin y las impresiones que tenía Fernando Alonso después de subirse a la MR22, lo primero es que eran buenas, que no era un coche tan malo, y lo segundo es que las actualizaciones que ya sabía que iban a ir trayendo, que estaban trabajando en ellas para el coche de la MR23, tenían muy buenas sensaciones. Eso lo dijo, como digo, en diciembre, en noviembre fue del año pasado, en noviembre, finales de noviembre, cuando concluyó la temporada pasada. Eso lo dijo José María Rubio, es una persona muy cercana también a Fernando Alonso, está todos los fines de semana, y él ha dicho que van a llegar mejoras en Holanda, en el Países Bajos, en el Gran Premio en Zandvoort. Ha dicho que va a llegar la mayor actualización, y esto cojámoslo con pinzas, pero ha dicho que eso, que la mayor actualización que ha hecho Aston Martin, lo que esperan conseguir volver a la senda del podio. Se junta con esas palabras de Tom McCulloch, con ese jefe de rendimiento de Aston Martin, confirmándonos que vendrán actualizaciones, que vendrán más mejoras, que vendrán más enfocadas también en intentar conseguir recuperar ese rendimiento que han perdido. Y después de este suelo que hemos visto, pero más allá de haberlo visto nosotros o no, nos comenta eso, que siempre pueden llegar a tomar esa inspiración y puede llegar a ser que consigan mejorar ese suelo del monoplaza, que además sabemos que el suelo del monoplaza es la parte más importante de un Fórmula 1 desde 2022 en específico, pero bueno, ya anteriormente era súper importante, pero ahora más aún lo es, porque es la parte que más carga aerodinámica genera. Y esto, por ejemplo, lo ha comentado esta misma última semana Andrea Stella por parte de McLaren. Tenemos que hablar más adelante en el vídeo sobre McLaren, así que no os preocupéis que lo hablaremos. Pero Andrea Stella ha comentado que uno de los grandes motivos por los que ha mejorado tanto es porque han conseguido mejorar el suelo y que sea efectivo. Con eso han conseguido mejorar la carga aerodinámica, darle mucha más carga aerodinámica al MCL60, y de esta forma han conseguido tanta mejora, porque con mucha más carga aerodinámica tienes, por supuesto, mejor paso por curva. Mejor paso por curva también te supone mejor salida, es decir, que consigues tener más velocidad, eso es algo que te puede llegar a ocurrir, y también consigues tener mejor degradación. De esa forma es como McLaren ha conseguido tener una degradación similar o conseguir llegar también a los puestos en los que están ahora mismo. También, entre otras cosas, es muy posible que haya sido por tema de neumáticos, por el tema de los cambios de los neumáticos, pero eso ya lo hemos estado hablando en el canal. Así que todo eso es importante, y una mejora en el suelo del monoplaza será crucial, y no es tan fácil únicamente como copiar el suelo del Red Bull, por supuesto, y ponerlo directamente en el Aston Martin, porque así no va a acabar funcionando. Además de esas mejoras en el suelo que ya nos confirma, como digo, Tom McCulloch con esas palabras, lo que se espera y las informaciones que hay es que también haya mejoras sobre todo en los pontones, también en los alerones, pero sobre todo en los pontones. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando es que la gran mejora que trajo Aston Martin en Canadá, que eso ya lo hemos tratado en este canal, una mejora con la cual han perdido ese, sobre todo, balance que tenían a principio de temporada, y el coche es algo más inestable. Puede ser más rápido, pero es más inestable, y entonces conducirlo es más complicado y no le sacas el máximo potencial, y eso es lo que le puede llegar a estar pasando a Aston Martin, y eso es algo que ya hemos comentado aquí en el canal. Pues uno de esos aspectos, lo que se está comentando, el tema de lo que han perjudicado también es la entrada de nuevos pontones. Entonces van a remodelar un poco esos pontones, que la filosofía está bien, pero hicieron una actualización en los pontones que al parecer estaría dándoles esa serie de problemas, esa serie de turbulencias también al monoplaza, por lo que lo hemos
hemos visto durante este Gran Premio de Hungría, por ejemplo, que es un monoplaza ahora mucho más errático, yo me ha sorprendido mucho, y esto sobre todo se ha notado desde Silverstone, que Alonso ha cometido varios errores, sobre todo en intentarlo a una vuelta, porque bueno, en una carrera puede ser que una vuelta cometas algún error, pero en intentos de una vuelta, en clasificación, básicamente Alonso ha cometido varios errores que antes no los hacía, porque el Aston Martin era muy estable, parecía que iba sobre raíles y ahora no. Entonces eso es algo por lo que estaría pasando, modificarían esos pontones, también al modificar el suelo, lo que van a intentar, por supuesto, es que estén más en armonía, que es algo que al parecer ahora mismo no lo están, y conseguir ese balance que sí que tenían a principios de temporada. Estas mejoras no van a llegar para Spa, podría ser, y esto digo que podría ser por palabras que dijo Mike Crack después de Silverstone, pero aquellas palabras dijo que iban a haber mejoras en Hungría, en Spa y en Zandvoort. Podría ser que haya alguna actualización en Spa, no debería, no sería lo lógico. En Hungría, por supuesto, tampoco las hubo, pese a que lo que dijo, pero yo os lo menciono aquí. Lo que sí que se está informando es eso, que estas mejoras, estas grandes mejoras y las que nos comenta Tom McCulloch, llegarían en el Gran Premio de Países Bajos. ¿Cuándo es el Gran Premio de Países Bajos? Es el último fin de semana de agosto, después del parón de 3 semanas que viviremos después del Gran Premio de Bélgica. Así que veremos cómo desarrolla el equipo Aston Martin, veremos si realmente consiguen dar ese paso adelante, que es lo que están esperando, consiguen volver a la senda del podio. Ellos son conscientes de que ser segundos indiscutibles, como lo fueron al principio de temporada, es muy difícil, sobre todo porque el resto de equipos ha mejorado, entonces volver a ese nivel es muy complicado, porque ya además una de las ventajas que tenían muy grandes era la degradación de neumáticos, sobre todo para destacar en carrera, y eso ya no lo tienen porque el resto de equipos han conseguido mejorar mucho hasta el punto de estar en una degradación, sobre todo en este caso estoy hablando de McLaren y de Mercedes, han mejorado su degradación de neumáticos hasta estar en un punto en el que no sufren tanto, entonces va a ser complicado tener tantísima ventaja, pero pueden volver a ser ese segundo equipo si estas mejoras que nos prometen llegan, si estas mejoras son buenas. Queda un paquete de mejoras para todos los equipos menos Red Bull, esto lo ha confirmado Red Bull, porque Red Bull ha confirmado que no van a venir más mejoras en el Red Bull, como os estoy comentando, en el RB19, el coche que veremos en Abu Dhabi es el mismo que está ahora mismo, simplemente con modificaciones específicas de cada circuito. Entonces, queda un paquete de mejoras para todos los equipos y ahí es donde está depositando Aston Martin sus esperanzas. Vamos a pasar de tema, vamos a dejar el tema un momento al lado de mejoras, porque luego volveremos con McLaren y con Alpine, que traen actualizaciones o que están hablando acerca de modificaciones que pueden llegar a hacer, y vamos a hablar ahora mismo sobre algo que vamos a vivir en este fin de semana en Bélgica, algo que ya os hemos comentado, pero es que además los que podrían salir más perjudicados han salido a hablar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del hecho de que este fin de semana se va a debatir en la comisión de la Fórmula 1, además de muchos otros temas que ya lo hemos tratado y que lo indicamos el lunes, así que os recomiendo que vayáis a verlo si queréis ver todos los temas que se tratan. El tema más importante, este tema llega por el hecho de las quejas de Alpine, porque Alpine, el motor Renault, estaría en un déficit en comparación contra sus rivales, eso ya lo hemos estado tratando, alrededor de 20 o 33 caballos, y sí, son 33, no es por nada, es por la información que ha habido, son entre 20 y 33 caballos el déficit que tendrían entre los distintos equipos. A lo que yo entiendo esto es que, por supuesto, frente a Honda tienes 33 caballos menos, frente a lo mejor Mercedes o Ferrari tienes unos 20 aproximadamente. Yo puedo llegar a entender que se referirán a eso, pero tienen ese déficit. Y el problema no es que Alpine no tenga ese motor potente, el problema es, lo que están informando, es que tendrían pruebas de que los rivales han mejorado la potencia, la han mejorado alegando que eran mejoras de fiabilidad y realmente eran mejoras de potencia. Y no es que hayan mejorado la fiabilidad, que eso es algo que os comentábamos a principio de temporada, por lo que un motor podría ser más fuerte que lo que se mostró el año pasado. Si mejorabas la fiabilidad, podías intentar empujar más el motor para que llegue al máximo. No se refieren a eso, sino que en sí, en mejoras de fiabilidad, han conseguido algunos mejorar la potencia. Es lo que están comentando desde Alpine, lo cual tendrían pruebas. Y aquí ya os indicamos que si esto se confirmaba y si la Fórmula 1 votaban a favor de igualar todos los motores, entonces al que más perjudicado saldría es Honda, porque es el motor que claramente más velocidad punta, lo estamos viendo. Y esto sí que queda bastante claro, que por lo menos Alpine ha dado un paso atrás, el motor Renault, porque el año pasado, en cuanto a velocidad, por lo menos era de lo mejor que tenía ese motor Renault. Desde luego que en fiabilidad era un horror, porque es que tenían que abandonar, sobre todo Alonso, casi cada 2 o 3 carreras, pero en potencia sí que iban bastante bien, eso lo pudimos llegar a comprobar. La cosa es que no iban bien en fiabilidad, han mejorado la fiabilidad, pero ellos no han mejorado la potencia, ya estaban en ese máximo de potencia, mientras que el resto han mejorado la potencia. Entonces, los grandes perjudicados que saldrían si se igualan todos los motores, que es Red Bull, han salido a hablar después de todas esas informaciones,
previas a que se decida si se igualan o no los motores este fin de semana en Bélgica, y lo que ha dicho Christian Horner es que si hay pruebas de verdad de que otros equipos han mejorado, van a apoyar que se igualen todos los motores, que como digo son los grandes perjudicados porque son los que más velocidad punta tienen. Dicen desde Red Bull que lo van a apoyar porque si no sería muy difícil para Renault aguantar durante no solo esta temporada sino 2 años más con los motores congelados sin poder llegar a sus rivales, porque si no obviamente pues van a estar en un déficit durante todas estas temporadas. Eso es lo que ha dicho Christian Horner y sinceramente me parece bien, porque son además los grandes perjudicados. Yo os he dicho que este hecho del cambio de los motores, si se hace para el próximo año no me desagradaría, si se hace para este, sinceramente me parece lo mismo de cambiar las normas a mitad de juego, lo mismo que hemos hablado en muchas ocasiones del tema de los neumáticos. Pero eso es lo que ha dicho Christian Horner, que sinceramente me parece bien por el hecho de las palabras que va a decir, que es el hecho de: oye, hay un rival que está sufriendo más por esto, si encima hay pruebas, porque a lo mejor es que Honda, porque ya el año pasado los vimos bien, a lo mejor Honda no ha mejorado, pero si ha mejorado Ferrari o Mercedes esa potencia. No lo sé, porque si entiendo yo que si no Red Bull no diría si hay pruebas, porque creo que ellos sabrían si han mejorado o no. No lo sé, pero lo que dice exactamente Christian Horner es: se trata de ver cuáles son los déficits. La FIA tiene todos los datos y debe presentar exactamente cuáles son las diferencias. Creo que sería fascinante para todo el mundo verlo, y creo que si hay un déficit que sea claro en la homologación, entonces es algo en lo que deberíamos ser sensatos. De lo contrario, estará siempre por detrás durante 2 años. Como digo, es lo que queda este año más temporada 2024 y temporada 2025, hasta que llega la descongelación de los motores en la que entramos en 2022. Y lo que termina de decir es: no me opondré a una discusión sensata. Eso es lo que ha dicho, así que ahí vemos que no se van a oponer si desde luego, si de verdad sí que hay esas pruebas al respecto. A lo cual ha habido además respuesta de Otmar Szafnauer, en lo cual yo te digo que también alguna cosa que dice no es real, que ahora lo vamos a comentar. Pero la respuesta que ha habido de Szafnauer es: me alegro de que Christian haya dicho eso, porque si echas, aquí es donde digo yo, o sea, se alegra obviamente porque digan eso, porque apoyen algo que necesitan también su apoyo, porque no solo es decisión de la Fórmula 1, sino también de los equipos. Entonces, se alegra de que tengan ese apoyo también de Red Bull, que son los que más perjudicados saldrían. Y lo que dice es: si echas la vista atrás, la razón por la que se congelaron los motores fue porque Honda se retiraba en ese momento y Red Bull no tenía un departamento de motores para seguir desarrollando sus unidades de potencia. La razón por la que todos nos pusimos de acuerdo fue en beneficio de Red Bull, así que es bueno que Christian lo reconozca. Y esto no es del todo así, o sea, puede ser uno de los motivos por los que pusieran esa excusa de congelar los motores, que a mí me parece horrible que hayamos congelado los motores durante tantos años. Pero la razón fue monetaria, la razón fue por el momento en el que estábamos viviendo en el mundo, sobre todo cuando se decide, porque sinceramente en 2022 quizás se podrían haber seguido desarrollando, pero cuando se decide esta opción, todavía estábamos inmergidos en una crisis económica muy fuerte por la pandemia. Entonces es por lo que se acaba decidiendo, con una reducción de costes que estaba habiendo por la Fórmula 1 inmensa, y es por lo que se decide restringir el desarrollo de los motores para ahorrar costes. Pero bueno, puede ser una de las razones por las que diga eso de Red Bull. Y ya para terminar dice: y en el momento de acuerdo también había un pacto, que esto es interesante porque si lo había es que no hay más que hablar. O sea, es decir, también había un pacto entre los fabricantes de motores de que si alguien se quedaba atrás por un 1%, entonces se abrirían negociaciones de buena fe para restaurar esa igualdad de rendimientos. Si esto es así y si han superado ese 1%, que habría que echar cálculos, desde luego que obviamente no habría más que hablar. Pero bueno, que esto es lo nuevo que tenemos al respecto sobre esto que viviremos este fin de semana en Bélgica. A ver si tenemos noticias pronto en el Gran Premio de Bélgica al respecto sobre lo que ocurrirá con los motores. Y pasando de tema, tenemos que hablar brevemente de unas palabras de George Russell. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho el piloto británico? Pues lo que ha hablado es acerca de sus rivales, es acerca del equipo McLaren, después de un gran rendimiento que han logrado tener en este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Nuevamente un rendimiento muy bueno de McLaren en un circuito en el cual no se esperaba, porque a principio de temporada era un circuito en el que hubiera sido un desastre. Ni siquiera a principio de temporada. Es que posiblemente en Austria también lo hubiera sido con el mismo monoplaza, y las mejoras de Silverstone tampoco fueron tan grandes como para que no lo acabara siendo. Pero bueno, que es que las expectativas que había en sí de McLaren, y ellos mismos lo decían, no eran buenas para este fin de semana, esperaban un rendimiento mucho más bajo. Es más, es que al llegar al podio dice: bueno, pues esto es la confirmación de que estamos aquí, porque es un circuito en el cual anteriormente hubiéramos rendido extremadamente mal. Ya no digo en el nivel en el que estaba McLaren, pues ya no digo de haber vuelto a estar en la zona baja
baja haber vuelto por pelear a Q2, por entrar a Q2. No digo eso, pero con esas mejoras quizá hubieran sido el último de los equipos de la zona media esta en la que están Mercedes, Ferrari, Aston Martin y por supuesto ahora mismo McLaren. Hubieran sido ese último equipo, pero no, es que han vuelto a ser el segundo mejor equipo, han vuelto a ser el líder de esa zona, como estoy diciendo, simplemente por detrás de Red Bull, y eso ha sido esa confirmación de que están ahí. Entonces lo que cree George Russell es que claramente McLaren es un contendiente a ser subcampeón, ya quizá no por ser subcampeón en el Mundial, porque desde luego que están muy lejos por los puntos perdidos a principio de temporada, pero sí que asentarse como el segundo mejor equipo. Y lo que habla George Russell además es que ellos están muy contentos con su desarrollo porque han conseguido avanzar tanto a Aston Martin, que eran los segundos que estaban anteriormente, como a Ferrari, pero que les ha pasado McLaren, no entienden bien por qué y ahora es lo que tienen que conseguir. Si no hubiera sido por McLaren estarían súper contentos porque se habían puesto ellos como el segundo mejor equipo. Y además recordemos que Mercedes no empezó ni siendo tampoco el tercer mejor equipo. Empezó siendo tercero en el campeonato, pero gracias a los problemas que había tenido Ferrari, sobre todo en las primeras carreras. Pero realmente en las 4 o 5 primeras carreras Ferrari quedó por delante suya. El problema estuvo en que Ferrari luego en muchas ocasiones tenía problemas, como lo fue por ejemplo Bahrein con el abandono de Leclerc, como lo fue en Arabia Saudí también, que consiguen hacer Mercedes una mejor estrategia y también que Leclerc tuvo una penalización. En Australia sí que fueron algo más rápidos y en Azerbaiyán Sainz tuvo problemas de entendimiento del trazado y Leclerc quedó en el podio. Es decir, en las primeras carreras realmente Ferrari había sido ese tercer equipo mínimo. Pero Mercedes ha conseguido darle la vuelta, conseguir superar a Aston Martin, que eran los segundos, conseguir superar a Ferrari y por eso se sentían muy bien. La cosa es que ha llegado un McLaren que ha superado no solo a ellos, sino a toda la zona media, porque estaban ahí metidos, estaban siendo noveno, décimo equipo en las primeras carreras. A partir de Azerbaiyán vino un paquete de mejoras que los situó séptimos, sextos, dependiendo de también el trazado, y ahora están segundos en el Mundial. Y eso es lo que comenta, ¿no? Lo que comenta es, está muy claro, esto dice George Russell, que son aspirantes a ser el segundo mejor equipo. Esto lo ha dicho George Russell después de preguntarle, ya viendo en frío lo del Gran Premio de Hungría, y de preguntarle cómo habían rendido. Dice, si no fuera por McLaren, lo que os comentaba, estaríamos muy satisfechos con nuestro progreso. Nos hemos movido por delante de ese grupo, refiriéndose a Ferrari y Aston Martin, y hemos abierto una brecha con nuestros rivales, acercándonos un poco a poco a Red Bull, que recordemos que Mercedes, lo han dicho abiertamente, les daría igual ser cuartos o ser ahora mismo subcampeones, lo que quieren es estar peleando con Red Bull. Es más, lo que llega a decir también, Russell, es que les da igual McLaren, es decir, no quieren competir contra McLaren, quieren competir contra Red Bull. Si McLaren estuviera compitiendo contra Red Bull, sí que querrían competir contra McLaren, pero que ahora mismo la rivalidad con McLaren les es indiferente, lo que quieren es llegar a estar peleando por títulos, por victorias, por conseguir pelear frente a Red Bull ahora mismo. Entonces eso es lo que comenta también George Russell, pero eso que les ha sorprendido mucho porque si no, pues por lo menos ellos ya estarían muy contentos de que han sido los que mejores pasos han dado y los que se han asentado segundos. Ahora mismo Mercedes es segundo en el Mundial de Constructores, pero ahora mismo por rendimiento McLaren está siendo el segundo mejor equipo. Lo que os he dicho, McLaren es muy difícil que llegue a ser subcampeón en el Mundial, porque bueno, veremos cómo se desarrolla la temporada, pero si todo el resto del año quedase como están ahora mismo, la cosa es que el déficit que perdieron a principios de año les haría desde luego no conseguir llegar a ser subcampeones porque Mercedes todavía estaría ahí. Alcanzarían a Aston Martin y Ferrari habría que verlo también en cuanto a rendimientos, pero ser subcampeones estaría muy complicado. Y lo que termina diciendo George Russell es bastante curioso porque dice, es muy extraño que Aston Martin fuese claramente ese segundo mejor equipo a principios de año y ahora no parecen ser tan competitivos. Esperemos que puedan recuperar esa competitividad con las mejoras que hemos comentado a principio de vídeo. Y lo que sigue diciendo también es Ferrari no ha progresado mucho y McLaren ha dado un gran paso adelante. Un gran paso adelante que, por cierto, y también por parte del equipo McLaren nos confirman que van a seguir trayéndolo. Aquí ya también con la noticia que os había dado anteriormente cuando hemos hablado en Aston Martin, os he dicho, todos los equipos, menos Red Bull, porque Red Bull ya han confirmado que no van a mejorar nada, todos los equipos van a dar todavía un gran paquete de mejoras, unas actualizaciones para seguir mejorando este MCL 60. Y eso lo tienen claro en McLaren y así es como lo confirma Zak Brown, el CEO de McLaren, que no quiere quedarse atrás después de estas mejoras que han conseguido dar, después de este paso adelante, no quiere que ahora les superen, no quieren perder esta competitividad y confirma que van a seguir trayendo mejoras, no solo las mejoras de Hungría. Quiero decir, recordemos que estos estuvimos informando que McLaren iba a traer mejoras en Austria, en Silverstone y en Hungría. Sí, 3 fines de semana seguidos. Las
cada carrera iban a ser menos el paquete, es decir, las más importantes eran las de Austria, en Silverstone pues fue pulirlo un poco más y en Hungría va a ser pulirlo un poco más. Aún así, esas mejoras se retrasaron, se espera que lleguen después del parón de verano también, alrededor de Zandvoort se ha comentado, lleguen esas mejoras y lo que lo hicieron es pues por entender un poco más lo que están teniendo antes de simplemente pulirlo un poco más, poder entenderlo antes de irse al parón veraniego. Eso es por lo que decidió hacerlo el equipo McLaren, retrasar esas mejoras y por lo que en Hungría no tuvimos actualizaciones. Pero además de esas mejoras que están ya programadas y que van a llegar alguna que otra más actualización. Eso ya lo sabemos por parte de todos los equipos, como os estoy comentando, y Zak Brown es lo que comenta y lo que dice es: tenemos más desarrollos en camino, tendremos algunas cosas grandes más adelante del año y creo que simplemente vamos a seguir empujando en el lugar en el que estamos. Eso es lo que dice Zak Brown, confirmándonos esas actualizaciones de más que todavía llegará en el MCL 60. Por supuesto, otro gran paso adelante como han dado es muy complicado, sobre todo porque es que si dieran otro gran paso adelante de este nivel, estarían no compitiendo contra Red Bull, sino dominando. Obviamente eso no va a pasar, pero veremos ese paso adelante que pueden llegar a dar desde McLaren, que ya ha sido impresionante el paso adelante que han conseguido dar con estas mejoras que nos introdujeron, y si son capaces de volver a dar un paso adelante también considerable, pues podría llegar a ser también un McLaren que sea aún más competitivo. Veremos también cómo se desarrollan las mejoras que van a llegar por parte de Mercedes, que también las han confirmado, las mejoras que hemos hablado de Aston Martin o mejoras de Ferrari, que de Ferrari no se ha hablado nada, ellos no han querido decir mejoras, pero desde luego lo que sí que han dicho es que están trabajando ya, no han dicho si van a llegar, si cuándo llegarán, pero ese paquete de mejoras también va a llegar por parte de Ferrari y Ferrari es un claro contendiente también a poder estar ahí. Y para terminar tenemos que hablar de otro equipo que sabemos que va a traer mejoras que van a introducir en este Gran Premio de Bélgica y han cuantificado cuánto puede ser esa mejora. Recordemos que antes incluso de Hungría ya se confirmó que el equipo Alpine iba a dar unas mejoras al monoplaza en Bélgica. Iban a traer un nuevo suelo, que es la parte más importante, como nos hartamos ya incluso de comentar, es la parte más importante de un monoplaza de Fórmula 1. Lo van a llevar para ese Gran Premio de Bélgica después de que les haya superado McLaren, después de que se hayan quedado un poco rezagados, pero van a intentar seguir trayendo esas actualizaciones y ahora las traerán en Bélgica. Y ha cuantificado Otmar Szafnauer, jefe del equipo, cuánto va a ser esa mejora que van a traer. Y la mejora dice que va a estar alrededor de unas 2 décimas por vuelta, que sería una mejora muy buena, pero sabemos que al final ese suelo es la parte más importante y si consiguen mejorarla, consiguen dar pasos adelante en ese aspecto, podría ser. Así que veremos esas mejoras de Alpine y si consiguen dar un paso adelante, está complicado meterse también en esta zona alta que estamos viendo, pero si consiguen más o menos poder llegar ahí. Eso es lo que nos queda por el equipo Alpine, que lo veremos este fin de semana. Alrededor de esas 2 décimas es lo que ha cuantificado Otmar Szafnauer que van a llegar. Que mínimo esperan en Bélgica poder hacer un buen fin de semana. Es un circuito que va a ser complicado porque dependes mucho del motor. Y el año pasado fue muy bueno para Alpine, pero es lo que estamos comentando. Si han perdido potencia, pues va a ser un fin de semana que a lo mejor les cueste más, pero vienen de 2 fines de semana seguidos teniendo que abandonar. Entonces van a querer, por supuesto, hacerlo bien. Y lo que dice Otmar Szafnauer es: traeremos el nuevo fondo porque mejora el rendimiento. Son alrededor de unas 2 décimas de segundo por vuelta, así que lo llevaremos allí. Pero sí, tendremos poco tiempo para examinarlo y analizarlo. Recordemos que es formato de clasificación al sprint, por lo tanto, una única sesión para poder hacer comprobaciones. Pero tenemos buenas herramientas para evaluarlo. Montaremos todos los sensores en la zona inferior para ver cuántos puntos de carga aerodinámica obtenemos, que ya os hemos estado hablando incluso cuando hemos hablado de Aston Martin a principio de este vídeo, que la parte del suelo es la parte que más carga aerodinámica genera y eso te puede dar muchísimos beneficios si consigues mejorarla muchísimo con ese suelo. Por eso es la parte más importante. Y además también Szafnauer, y ya cerramos con esta parte del vídeo, bueno, y cerramos con el vídeo, lo que ha comentado que me ha parecido curioso sobre todo es porque, bueno, ya ahora sí les ha costado, ya después de, sobre todo España, sí que ya empezaron a hablarlo, quizá después de España, quizá después de Canadá, también es cuando lo empezaron a comentar, pero ahora ya sí, ya son realistas. Después de que tuviéramos un principio de temporada y se alargó esto hasta Mónaco, que ya le habían perdido muchísimo terreno, pero se alargó hasta Mónaco diciendo desde Alpine que podían competir por ser subcampeones, por quedar segundos en el campeonato. Y ya estamos viendo que
realmente en ese punto ser quintos era lo mejor y ahora mismo ni siquiera van a poder ser quintos a lo mejor, porque o mejoran mucho y se meten en esa pelea también con McLaren, o es que McLaren ya les ha pasado por delante y les va a seguir aumentando su ventaja, y frente a los Aston Martin, Ferrari y Mercedes tienen una desventaja bastante grande que necesitarían estar al nivel de McLaren para conseguir recortarla. Entonces lo que ha confirmado Schnauer es que es imposible ser cuarto, que era el objetivo que por lo menos se marcaban a principio de temporada, de por lo menos igualar el resultado del año pasado. Era mínimo ser cuarto, con posibilidades de por lo menos pelear por el tercero. A principios de año empezaron a hablar de que era posible ser subcampeones, que ya desde entonces era bastante claro que no, y dice que ahora mismo es imposible ser cuarto e incluso que pelear por el quinto puesto hasta el final del Mundial va a ser, si no imposible, muy complicado, por lo que os digo, los puntos que les va a conseguir sacar McLaren. McLaren estaban sextos con una ventaja considerable de Alpine, y es que ahora mismo creo que les sacan más de 20 puntos, entonces eso está bastante complicado y el sexto puesto va a ser lo mejor que pueda llegar a conseguir el equipo francés. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.